Hay quien piensa que para los blancos de Australia el trabajo es solo el trámite que separa los periodos de ocio. Pero esta afirmación simplifica en extremo el carácter y la manera de pensar de los australianos. Gentes que provienen de unos 130 orígenes diferentes, hasta 1973 mayoritariamente del continente europeo. Pero ese mismo año cambió la política de inmigración para acabar con el eurocentrismo que imperaba por aquel entonces en Australia, y en los últimos años el país ha abierto sus puertas a una nueva emigración desde Asia, Vietnam, India, China, Japón. Sydney, la capital del estado de Nueva Gales del Sur, es una de las ciudades más populosas y cosmopolitas de Australia, que a su vez es uno de los países más urbanizados del planeta. De una población aproximada a los 17,5 millones de habitantes, el 86% vive en ciudades. Alrededor de 4 millones en Sydney. Es aquí donde se asentaron los primeros colonos ingleses hace ya más de 200 años, en la que hoy es la parte más antigua de la ciudad, The Rocks. En sus escasos años de historia, el progreso y la modernidad han hecho mella en esta bella ciudad. En el downtown, el centro financiero y administrativo de la capital, contrastan algunos edificios de estilo colonial con los más modernos y vanguardistas rascacielos. El puente del puerto, conocido allí como Harbour Bridge, es probablemente la obra arquitectónica más admirada de la ciudad. Pero también son emblemáticos otros edificios como la Casa de la Ópera y la Torre de Sydney, en cuya construcción han participado algunos vascos. La comunidad vasca de Sydney, que escasamente supera en número a unas 100 personas, está compuesta principalmente por aquellos que a finales de la década de los 50 y principios de los 60 partieron hacia tierras australianas para trabajar en la caña y al cabo de unos años se establecieron en esta ciudad. En 1966 crearon un centro donde reunirse y celebrar sus encuentros. Es el Gurechoco, frecuentado en la actualidad por unos 100 socios. Muchos de ellos disfrutan hoy de su jubilación. A diferencia de otras grandes urbes, Sydney no es una ciudad agobiante. Bajo el techo de estos enormes rascacielos, sus habitantes no viven sometidos a un ritmo trepidante. Alrededor de estos gigantescos edificios, la ciudad se extiende a lo largo de kilómetros y kilómetros en zonas residenciales, donde abundan áreas de ocio y esparcimiento, parques y playas de fácil acceso, instalaciones deportivas y otros muchos centros de atracción y recreo. Los australianos ponen especial empeño en cuidar su entorno, ligado indiscutiblemente a su calidad de vida. Por algo Australia ostenta el liderazgo mundial en la protección y la conservación del medio ambiente. Lugares como el Centennial Park, un pequeño paraíso natural en el corazón de Sydney, dan cuenta del respeto con el que la gran afluencia de público que suele frecuentar este parque sabe tratar a sitios como este. Aquí celebran los vascos de Sydney el Aberri Eguna desde hace unos 25 años. Y aquí es donde diariamente pasea el bermeano Valentín Astui, acompañado en ocasiones de sus paisanos. Valentín llegó a Australia en el 57 para trabajar en la caña, poco tiempo antes que aquellas expediciones asistidas por el gobierno australiano. Su amigo y también vecino bermeano, Juan Bilbao, más conocido como Litri,
llegó un par de años más tarde por motivos bien diferentes. El deseo de abandonar la pesca, trabajo al que estaba destinado de por vida, pues su padre era propietario de un vapor en la citada localidad costera de Vizcaya. Todos renunciaron en un momento dado de sus vidas al calor del hogar y recorrieron miles de kilómetros hacia lo desconocido en un intento de aprovecharse de las ventajas y posibilidades que este país les ofrecía. Sin desligarse totalmente de las costumbres de su tierra, anualmente celebran en este parque el Aberri Eguna, en el lugar que solo ellos conocen con el nombre de Gernikako Arbola. Nos referimos al reducido grupo de socios del Gurechoco, que junto a familiares y amigos disfrutan de manera sencilla de tan señalado día. Hemen okuyun Messi'ye can deden de maskortu. Zengo zu, ala aberrigune horretako da, maskortutu. Celebra inmediata. Hemen lagune guztiak hemen txipatzen gari. Jubilado en la actualidad, Valentín Astui trabajó en Sydney en la construcción. Participó en la edificación de construcciones tan singulares como la impresionante Torre de Sydney, el edificio público más alto del hemisferio sur y del que se obtienen magníficas vistas desde un nivel de observación situado a 300 metros de altitud respecto de la ciudad. Nik hemen zeratan jo du. Ize edifizioa handizen bustizetan jo bihar. Hogeta marruten jo teza. Balizo basu, alturen ibiltzeko, lehenengo proba ikentzue. Da ikesin bida, iruile betin edo, torniluk ama pesketan ondo, eta seguridade badabite dana ikentzue esamine bat. Dero alturi da principala, alturia. Han sido muchos los vascos que en Sydney se han dedicado a la construcción, y es que durante una época fue un trabajo muy bien remunerado. Julián Oriñuela, natural de la localidad vizcaína de Lejona, fue capataz en la obra de construcción de uno de los edificios más conocidos del continente australiano, el Opera House, o la Casa de la Ópera, una obra de arquitectura vanguardista que sorprende al primer vistazo. En realidad yo era electricista cuando vine aquí y tuve que hacer una práctica, pero le hice la práctica bien, pero la teórica yo no sabía inglés suficiente para contestar y entonces decidí, soy joven y puedo trabajar en las obras, porque las obras eran buen dinero se ganaba, en la construcción se ganaba, ahora hoy día no sé yo cómo está eso, pero entonces se ganaba mucho. Comenzó como peón trabajando en los cimientos del edificio y más tarde llegó a ser el encargado de una cuadrilla o ganga, supervisando la minuciosa labor de unos 53 hombres. La importancia del edificio así lo requería, al igual que la exquisita selección de los materiales a emplear en su construcción, en su exterior, para que en su proximidad al mar el edificio no se deteriorara con el tiempo, en su interior, para poder lograr las mejores condiciones acústicas, pues el Opera House es la sede de las más importantes compañías australianas de ópera, ballet, teatro y de las orquestas sinfónicas. Los cristales vinieron de Francia, las tailas son de Suecia y el material es de primera clase todo. Tiene bronce y stainless steel, no tiene otra cosa. No tiene nada de hierro. Todos son materiales de primera clase porque como está cerca del mar y es un edificio tan importante, solo se usaban materiales de primera clase. Un secreto compartido únicamente entre los vascos de Sydney es que parte del material de construcción del Opera House fue a parar al que para ellos es sin duda uno de los edificios, aunque pequeño, más entrañable de la ciudad, el Gurechoco. Un centro que surgió en un principio sin pretensiones de convertirse en representación de los vascos de Australia, pero que con el tiempo ha tenido que asumir y compartir ese papel. Es, sobre todo, una sociedad gastronómica y recreativa a la que acuden sus socios, al igual que aquí, para disfrutar de buenos momentos en compañía de sus familiares y allegados,
con la diferencia de que en Sydney las distancias son mucho más grandes que en cualquier ciudad o pueblo del País Vasco y por lo tanto se reúnen con menor asiduidad. El Choco en principio no pretendió ser un Euskal Etxea, pretendió ser lo que es tradición en cualquier pueblo vasco, de ser un choco, una sociedad, que es tradición nuestra. Lo que pasa es que al vivir a 20.000 kilómetros de distancia de casa, automáticamente todo el mundo nos ve como el centro vasco y nosotros estamos muy orgullosos de ser el único Euskal Etxea que hay en Australia. Y nos han convertido sin querer, pero con mucho orgullo somos el Euskal Etxea de Sydney. Debido a la pequeña capacidad del lugar, cuando se trata de reunir a toda la comunidad vasca de Sydney, se buscan otros locales. Allí se juntan sobre todo los mayores, aquellos que partieron hacia tierras australianas en busca de nuevas oportunidades. Sus hijos, la primera generación de vascos nacidos en Australia, acuden a estas citas pero con otro espíritu. Es lógico, son jóvenes, integrados totalmente en esa sociedad y que disfrutan, al igual que el resto de la juventud, en compañía de sus amigos y conocidos. Salen a la calle o disfrutan de agradables veladas reunidos en casa de alguno de ellos. Iñaki Goñi es hijo de uno de los socios fundadores del Gurechoco, el difunto José Luis Goñi, que incluso diseñó el cartel del citado local. Hijo de una andaluza y un vasco, Iñaki nació en Australia, pero siempre sintió en su interior el interés por conocer la tierra de su padre, el País Vasco del que tantos recuerdos guardaba. Además de las visitas de rigor que durante años le llevaron con sus padres y su hermana a Zarauz, de donde era natural su padre, hay otra cuestión que liga a Iñaki a esta villa guipuzcoana, su mujer, Arritxu, que es de la misma localidad. Mi aita, José Luis Goñi, era de Zarauz y yo creo que todavía muchos le recordarán de ahí por ser el entrenador del fútbol de los juveniles y fue el que descubrió Eiríbar además. Y bueno, yo nací aquí en Australia y a mí me gustaba mucho visitar ello y así le conocí a mi señora Arritxu. Se conocieron casualmente en Zarauz, estando de vacaciones en una época en la que, curiosamente, ambos trabajaban en Londres. Fue en la capital británica donde vivieron sus primeros años de matrimonio hasta que Iñaki, ingeniero de profesión, consiguió trabajo en Sydney, su ciudad natal, en uno de los más grandes proyectos de construcción que tienen lugar en la actualidad en Australia, un gran casino cuyo presupuesto supera el $1 billón australianos. Llegamos aquí ahora hace 4 semanas y tuve mucha suerte y he encontrado un trabajo en 2 semanas y está en el nuevo proyecto, uno de los proyectos más grandes de Australia, el casino de Sydney y bueno, yo estoy encantado con ello. Es un proyecto que me da una experiencia nueva por ser de construcción de edificios. Yo antes trabajaba en construcción de obras públicas y para mí esto es algo nuevo y algo muy bueno. Es una construcción que va a tener un par de teatros, va a tener un aparcamiento grande subterráneo, que es lo que se está construyendo ahora, y luego también dos edificios, un hotel y unos apartamentos que se va a construir por encima de ello. Sydney no es una ciudad de edificios de gran antigüedad. No tiene mucho más de 200 años de historia y por consiguiente es una de las más modernas del mundo. Lo cual no significa que esté exenta de edificios de gran valor arquitectónico. Junto a los más vanguardistas rascacielos existen otros edificios de corte más clásico, como los de este barrio, Paddington, uno de los más antiguos de la ciudad y que en la actualidad se ha revalorizado notablemente. A principios de los 60 fue lugar de residencia de una pequeña colonia vasca. Pero no cabe duda de que al hacer referencia a las construcciones más valiosas de Sydney, no podemos olvidar el Harbour Bridge. Aquí lo encantador es el puente de Sydney. Es una construcción ya de más de 50 años, pero es una maravilla. Las piezas se construyeron en Inglaterra, se hicieron en Inglaterra, pero lo trajeron todo aquí por barco y se construyó pieza por pieza aquí en Australia y es una maravilla.
y de ahí hay vistas preciosas y de todas partes de Sydney se ve. Es la opinión fundada de un joven vasco-australiano dedicado también a la construcción, pero que a diferencia de los de la generación que le precede ha podido acceder a la universidad y conseguir una titulación superior. Otros trabajaron también en el mismo sector, pero no como ingenieros. Casi todos disfrutan hoy de una merecida jubilación. Una afición extendida entre algunos de ellos es la de jugar al golf, un deporte al que la mayoría creyó que nunca accedería. Pertenecen al equipo de golf del Gurechoco, compuesto por unos 7 u 8 jugadores, y suelen jugar contra los equipos del Club Gallego, del Club Español de Sydney y contra otros de ciudades cercanas como Wollongong o Canberra. Fue el vizcaíno Julián Oriñuela quien contagió su afición a sus compañeros de equipo. Él tuvo la oportunidad de practicar este deporte nada menos que en el campo de golf de Neguri, antes de partir hacia Australia. El campo de Neguri tiene un club como este y los que tenían el bar eran de mi edad. Iban a la escuela conmigo, luego anduvieron estudiando conmigo y entonces yo tenía afición me entró la afición y llegué a ser caddy. Cuando había campeonatos de profesionales, yo le llevaba las cachavas a un profesional de Zarauz, Moreno Porvencio se llamaba. Y allí solo podíamos jugar nosotros a escondidas o cuando no jugaba nadie, así con un palo, pero allí la gente jugaba el Marqués de Arreluce, don Luis Ignacio Arana, Roche, el Marqués de Chavarri, todos esos, nadie más. Aquello era para... Y aquí, en cambio, en Australia, aquí lo puede jugar uno que le gusta y que trabaja. Si trabaja ya es suficiente, porque aquí es muy barato el jugar al golf. Debe de ser así, ya que en el mismo Sydney hay más de 200 campos de golf. Es por lo tanto una afición extendida entre los habitantes de esta ciudad y entre estos vascos del Gurechoco, que cuando cumplen con sus obligaciones acuden gustosos a esta cita con el deporte, donde además aprovechan para estar con los amigos. Algunos ponían pegas, decían que no es deporte de hombres, que es de... Pero uno de ellos que está aquí, Eusebio, este es uno de ellos que siempre me criticaba a mí, pero mira, ahora le gusta más el jugar al golf que estar con la mujer, me parece a mí. Además de jugar al golf, otra de las aficiones de Eusebio Yarramendi es cuidar de su pequeña huerta. Hace ya unos 35 años que vive junto a su mujer en esta casa, pero para llegar a conseguir lo que en la actualidad posee, tuvo que trabajar duro durante años, desde que partiera de su Zarauz natal en 1953. Incluso el viaje a Australia fue toda una odisea. Marsella hartu gendu barkua, eta Marsella joan ginen Argeletik Martinikan joan ginen, da Martinikan pasa gendun Panama kanala, handik joan ginen Tahiti, hane 5 egun joan ginen, handik joan ginen Isla de Espiritu Santo, oin Vanuatu izena du. Eta barkuan betzik ginen espainolak, eta batzuek zer idiaz euskara hemen Australian. Eta esan zituen gauzak amenet zaudela ondo. Eta gero, aliatu ginean zehara, Nueva Caledonia, pentsatu ginen angelditzia, hemen gauzak hobeto jarri arte. Eta lan eskandu genduan, da nikelan fundizituan, eta lan eman zioenan. Horno, labe elektrikoak montatzen jardu ginen. Eta gero hemen gauzak hobeto jarri zianean, honetu ginen. Se despidió en Zarauz de la que entonces era su novia y hoy su mujer, al partir hacia las antípodas, y no volvieron a encontrarse hasta que unos años después, tras casarse por poderes en el 56, su mujer llegó a Sydney. Yo no pensaba a un lado igual que nunca vendría, porque no era, solo llevábamos unos 3 o 4 meses juntos.
Y después, pues yo pensé, va, pues no, yo nunca llegaré allí, pero un día me dijo de si quería ir y yo entonces contenta. Well, handi esan joan pixkat, pazientzi pixkat egutzeko. Oendik ganez nuela txako diruz beteta. Eta, bakizu, emigranti danok zean nahi dugu, amagustigunen aberastu nahi du danok. Eta, denbo haietan menditzen lan asko zion. Zer tunela egiten, urantzako. Eta ara jungina lanea, eta 2 urte pasak egin duen menditzen. Handiru pixkat irazi egin duen. Bizi oso gogorra, dinamite egin da hiltzeian, eta zuluak egin, eta gero hotzan eguan, hotzan dira itezun. Eta han pasak egin duen 2 urte, eta gero, nahikoek, eta una jetxe ginen herrira, eta, Andre gaia etortzeko izan da, etorri izan da, arrezkioa bengo de. Después de trabajar en Kuma, el monte más alto de la zona de Canberra, haciendo túneles para la conducción del agua, trabajó como troquelista y se retiró hace 3 años. Ahora Eusebio y su mujer pueden disfrutar de una relativamente cómoda jubilación. A quien realmente le costó muchos esfuerzos pisar suelo australiano fue a Jesús Azcona, un navarro de la localidad de Los Arcos, que en su juventud vivió únicamente para algo que le tuvo realmente obsesionado: huir de su tierra natal por motivos fáciles de comprender. La revolución realmente destrozó mi vida, mi familia entera, mejor dicho, y me era muy difícil y casi imposible vivir en España. Desde 1942 hasta 1950, año en el que Jesús llegó a Australia embarcado entre unos 1.500 refugiados políticos, este navarro protagonizó numerosos intentos fallidos de escapada. Estuvo 2 veces en la cárcel por intentar cruzar la frontera por los Pirineos. Se unió a un circo francés que comenzaba su gira en San Sebastián para poder pasar al Marruecos francés una vez terminada la tournée, y marchó a Canarias para salir de España en algún barco extranjero, viajando como polizón. Después de haber fracasado en su pretensión de salir de las islas, tropezó con un bilbaíno que tenía sus mismas intenciones. Él le acompañaría en el que fuera el viaje definitivo en su huida. Nos metimos en un barco italiano, en el cual nos encerramos en la bodega y con muchos apuros y lo que creíamos que eran semanas no eran más que minutos en la oscuridad, creyendo que habíamos pasado ya a Gibraltar, nos hicimos ver y probablemente que nos llevamos 12 horas de navegación, lo que nos pareció una semana a nosotros. Llegamos a Nápoles y allí tuvimos muchas dificultades con las autoridades. El barco venía averiado y licenciaron a toda la tripulación. Dejaron allí un servicio mínimo para nosotros, inclusive tenían que pagar la policía que nos guardaba día y noche, hasta que uno de ellos, que hablaba algo de español y había estado en España durante las brigadas que Mussolini mandó a la revolución, nos informó lo que era la IRO, cuya organización no sabíamos nosotros su existencia para nada. Apelamos a ella, fui yo el que escribió la apelación, la firmé, y unas horas más tarde, no sé, 4 o 5 coches llenos de policías vinieron a sacarnos de allí, y poco a poco, a través de declaraciones y mucha suerte, conseguí el estado de refugiado político. Con ese estatus de refugiado político partió de Nápoles en un barco norteamericano con otras 1.500 personas de nacionalidades diferentes, y su vida tomó otro rumbo. Llegó a Sydney 21 días más tarde sin un céntimo en el bolsillo, sin hablar inglés y sin conocer a nadie, aunque con comida, cobijo y trabajo asegurado por el gobierno del país al que arribó. Todos habíamos firmado un contrato de trabajo con el gobierno australiano por 2 años. Un contrato en blanco, no sabíamos dónde, cómo ni qué íbamos a hacer.
Y al llegar aquí fui de los primeros que me nombraron para trabajar por abecedario La Haga y comencé a trabajar en el Ayuntamiento de Sydney, cuyo trabajo no me gustó, me rebelé realmente y me castigaron, me mandaron a trabajar en el ferrocarril dentro del Estado, donde tuve que pasar 2 años y donde ya fui libre de escoger lo que quisiera. A menudo en el camino de la emigración hay que sortear más de un obstáculo, y son muchos los infortunios que han tenido que superar algunos emigrantes. José García, natural de Estella, ha sido afortunado en la vida en el plano personal. Hoy puede disfrutar con su familia de una de sus mayores aficiones, la de admirar frente al televisor a su ídolo y paisano Miguel Indurain. Pero en el plano laboral las cosas no le han ido tan bien. Desde que desembarcara en la costa oeste del continente en el 56 hasta establecerse en Sydney, sufrió toda clase de contratiempos y accidentes laborales de los que todavía hoy no se ha recuperado totalmente. A pesar de ello, este país le brindó más oportunidades para trabajar que la tierra estellesa de donde partió. Por ejemplo, yo oficio no tenía porque la verdad es que trabajé al campo, he aprendido un poco más mañoso que cuando vine a hacer algunas cosas, ¿no? Pero nada más. Y claro, por lo menos tenías la oportunidad que decías, bueno, pues si no me alcanza con esto, hago otro trabajo. Mi señora también trabajaba cuando estaba con los niños pequeños y yo me quedaba a cuidarlos y ella hacía de noche, que no era muy buena la vida, pero bueno, hay que hacer lo que sea en la vida y que sí, y hemos trabajado siempre. Se han adaptado completamente a este país, asimilando al cabo de los años la cultura anglo-australiana. Y es que a finales de los 60 y principios de los 70 se podían contabilizar unos 2000 vascos en Australia, y hoy solo quedan aproximadamente la mitad. Además, continúan regresando al País Vasco. Los que se han quedado se han tenido que amoldar a la vida de sus vecinos, los australianos, y hay quien, siguiendo una costumbre muy arraigada en esta zona de la costa, se baña todos los días del año, sea invierno o verano, en estas aguas del Pacífico. A menos que ocurra algo para promover futuras salidas de vascos al continente australiano, esta pequeña aunque importante experiencia pasará a ser episódica dentro de la historia vasca de la emigración a través de los siglos. En ciudades tan populosas y multirraciales como Sydney se impone la cultura mayoritaria, la anglo-occidental, y todos los grupos minoritarios deben adoptarlas si de alguna manera quieren pertenecer a este mundo. Y sobre todo, grupos tan reducidos como el de la comunidad de vascos en Australia. Los que emigraron sienten todavía la necesidad de reunirse y compartir sus vidas, pero sus hijos viven otra realidad y forman parte de la juventud del lugar. Aún así, sorprende conocer a jóvenes como José Goicoechea, que desconectado, de no ser por su familia de círculos euskaldunes, no hubiera podido aprender euskera. Nik ez dut ezetuten gazterik, hemen Sydneyn, etxinabena euskeraz, da orduan gari ez naute nire arrebi etxinuna euskeraz, da etxin etxinu amata etxeaz euskeraz, bai geugaz, bizun arte etxinu ingles etxien, o da kalimbe bai datozenin euskalezetik henti orduan gazti datoz askotan, da eurigaz etxinu euskeraz, bai gizaturi bidiz. Esta invitación puede animar a jóvenes vascos a partir hacia las antípodas, pero hoy en día es complicado conseguir el permiso de residencia en Australia, con lo que podemos afirmar casi con total seguridad que esta pequeña comunidad de vascos en el continente australiano difícilmente va a incrementarse.